Hola mis queridos hermanos, ya estamos aquí listos para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión es un testimonio que nos llega desde Ecuador y tengo aquí ya en la vía telefónica a mi hermanita Rosa. ¿Cómo está, hermanita Rosa? Muy bien, con la bendición de Dios y María Santísima, siempre agradecida que para Dios lo imposible que pensamos a los hombres, que para él, nosotros como humanos es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén, hermanita. Bueno, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente cómo el Señor se ha manifestado en su vida. Cuéntenos un poquito quién era Rosa antes de conocer al Señor y cómo es que el Señor llega a su vida. Adelante, escuchamos su testimonio. Bueno, en mi niñez yo sufrí mucho, somos 6 hermanos. Mi mamá también murió, disculparán que ves. También me coge la tristeza porque mi mamá murió. 20 años estuvo en cama enferma. Murió con Parkinson. Y yo quedé, como quien dice, la responsabilidad de mis otras hermanas. Entonces, el Señor, pero Él nunca me ha abandonado. Porque mientras mis papás vivían, ellos siempre me han enseñado a rezar el Santo Rosario. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, el Santo Rosario es lo primero. Antes de comenzar cualquier cosa, mis papás decían, hay que rezar el Santo Rosario. Y ya cuando yo crecí, fui creciendo. De 15, 16 años, mi mamá se empeoró y tocó a trabajar duro para que ella tuviera el sustento en la casa, porque nos faltaba el pan del día. Pero Dios nunca se ha acabado. Él siempre ha estado allí. Cuando tenía 22 años, llegó ya lo conocí a mi esposo, que es hasta ahora, y ya tuvimos con él 7 hijos. Y ahí vuelta ya no quería rezar, vuelta ya con tanta devoción, diciendo que ya tenía la plata, ya tenía el dinero, que con el dinero todo sustentaba en el hogar, pero no es así. Muchas las veces uno está equivocado, piensa que lo humano es basta, pero no es así. Hay que siempre esperar en las cosas de Dios. Cuando ya el Señor me toca en mi salud, también a mi hijo, el quinto hijo, se enfermó cuando tenía 2 meses, no, 7 meses, 7 meses de nacido. Se enfermó, le dio neumonía y los doctores me dijeron que ya él ya no vivía, que ya él se moría. Y sus compañeritos en el hospital, todos se murieron y solo mi hijo quedó. Entonces, el padrecito de la parroquia me dijo que tenía que hacerlo bautizar porque él sí me le había dado el bautizo emergente, como se dice, y también después me dijo que yo tenía que bautizarlo bien porque Dios lo ha dejado por algo. Y la sorpresa es que mi esposo también tomaba mucho. Él se dedicó a la copa, al alcohol, y a veces con tantas carencias en la casa, no había para comprarle las medicinas a mi hijo y llevarlo al mejor especialista para que lo vea. Y cuando murieron los compañeritos de mi hijo en el hospital, el, el padrecito me dijo, tienes que hacerlo bautizar. Y era la sorpresa más grande que a las 2, 3 de la mañana yo la vi a la Santísima Virgen María por las ventanas del hospital, diciéndome, yo estoy aquí cuidándote. Y eso era algo que yo no podía creer. Pues dijo ella, y ya lo saqué de allí y lo llevé a hacerlo bautizar. Y el padrecito me dijo, y ahora sí con el bautizo, Dios lo ha de querer para algo, porque no se te murió tu hijita, dice.
porque los demás todos se murieron, el tuyo ahí está, dice. Dale gracias a Dios. Y yo en mi ignorancia, que estaba todavía carente de mi fe, yo decía, ¿cómo voy a seguir ¿para qué será si Dios en verdad existiera? No se hubiera enfermado. Así decía yo, en mi ignorancia de fe. Entonces, el padrecito me dijo que yo lo prepare para el bautizo. Yo tuve que buscar la madrina, nadie me lo quería marcar porque decían que yo me dedico solo a tener hijos, que después para hacerles el así, bautizarlos, que no hay personas ya que quieran sacar. Así la gente me desmoralizaba. Cuéntenos un poquito cómo es que usted vio a la Virgen. Descríbanos ese momento. Es tan especial, tan hermoso que la Virgencita en su advocación aquí en Ecuador, en Azogues, Cuenca, la Virgen de la Nube, no sé si escucharon, en su advocación de la nube, ella estaba ahí en la ventana por afuera, pero por fuera, si yo miraba, daba algunas vueltas por el hospital, todo estaba cerrado. Los niñitos toditos estaban muertitos en sus cunitas. Y ella como quien me dijo, ahí que me tienes aquí, estoy yo que soy tu madre, no estés llorando. Se me vino la alegría, el alma, el corazón se me puso alegre por escuchar la voz de ella, pero yo decía en mi cabeza, sí, ¿cómo va a ser que la Virgencita me esté hablando a mí? Yo no entendía, a no ser que cuando ya ingresé al grupo de pequeños hermanos de María, como vuelvo y repito, tiene la sede en México, el grupo de pequeños hermanos de María. Las hermanitas me empezaron a decir cuando vinieron aquí que vaya, récele a la Virgencita, porque la Virgencita siempre hay que rezarle. Entonces yo dejé de todo y me fui a rezarle, pero mi hijo ya lo hice bautizar hasta eso y encontré la madrina. Entonces ya lo hice bautizar. Entonces ya vuelta me embaracé de mi 7º hijo. Así me hizo la vuelta otra vez. La gente así mismo me hablaba, me decían que no tengo que hacer, que por este y por el otro. Y un día me puse a pensar, digo, Dios mío, Señor, ya si Dios me ha dado los hijos, ya los voy a tener. Como soy bien casada, yo por qué me voy a estar negando a tener los hijos. Aunque mi esposo sí seguía todavía en el alcohol. Pero la sorpresa es que cuando fuimos por allá a las playas de Guayaquil, a Villamil Playas, íbamos a las playas con él, nosotros a divertirnos por allá. Yo de mi parte digo, en la juventud uno piensa que todo se basta y se sobra. Y ahí el Señor me tocó el corazón, pero como es de verdad, como es. Era un bus de que íbamos como quien dice, un bus interprovincial, que nos movíamos allá a las playas diciendo pues a vacacionar, pero nos fuimos los dos, mi esposo y yo, diciendo a vacacionar. Cuando ya estuvimos allá, el bus se chocó uno que venía del lado contrario, cogió y se fue por encima del bus donde íbamos nosotros, y el bus donde íbamos nosotros se fue un pantano bien profundo. Por eso la misericordia de Dios es tan grande que quedamos solos dos para contar el testimonio como le estoy dando ahora. No nos quebramos, pero ni un huesito, ni mi esposo y yo. Los demás todos fallecieron, todos murieron. Ese es un milagro tan grande. Y la Santísima Virgen María me dijo en su vocecita por dentro, el camino que estaba siguiendo estaba muy equivocado. Las playas son solo de perdición. Así me dijo ella por dentro. Y ahí te quedas. Ella me dijo, para que sigas adelante, vuelve allá, tus hijos te necesitan. Ahí estaban ellos todos pequeños, mis 7 hijos. Entonces yo regresé para acá, pero no podía caminar y estaba llena toda yo de vidrios, pero no es la bendición de Dios, la misericordia de Él,
que mi esposo y yo no nos rompimos ni un solo huesito, solo teníamos los vidrios toditos por el cuerpo, pero los huesos nada, nada, nada nos pasó. Era como que no había pasado nada. Entonces yo vine acá, pero ya casi a los 15 días venimos a la casa donde salíamos, donde vivíamos. Venimos a la casita y mis hijos todos estaban asustados, diciendo que por qué no hemos venido pronto, que por qué nos hemos quedado. Mi último hijito tenía 1 año y medio, entonces nosotros perdimos todo en el bus, las demás personas todas murieron, todos se ahogaron. Entonces es un milagro de Dios patente. Entonces yo me empecé a poner a pensar, dije yo, nuestra Madre Santísima siempre dice que está ahí junto a nosotros. Ella no nos ha abandonado. Y ella me habló ya por dentro que volvamos a ver a los hijos que hemos dejado acá. Y yo no sé por qué quedamos sin dinero, sin nada, sin nada, sin nada. Todo se fue en el pantano, todo se fue, todo se cayó, todo se ahogó. No quedó nada nosotros para venir para acá. Salimos a las vías a pedir que nos den caridad para poder tener dinero y venir para acá. No nos querían dar, la gente nos hablaba, nos trataban, decían que hemos de ser nosotros también asaltantes, no nos querían dar, pero la mano de Dios siempre estuvo ahí, que hubo un chofer compadecido, nos vino trayendo hasta la ciudad donde nosotros existimos. Entonces, verá, de ahí ya venimos, cuando ya venimos para acá, vuelta mi hijo, ¿cómo les digo? En problemas de la vida que hay, problemas del hogar, que uno no se pasa bonito, que no se pasa tranquilo. Mi hijito, el que le estaba contando que le ha dado la neumonía, le dio vuelta a derrame por problemas que hubo en la casa, y él estaba escuchando los problemas, así lo que uno, como padres de familia, a veces conversa delante de ellos y ellos no les gusta escuchar, o no sé, están jóvenes, no entienden a nosotros papás muchas las veces. Entonces, eso fue que cuando ya mi hijo estaba de 18, 19 años, le dio el derrame. Y allí fue otro que yo lloraba demasiado, demasiado. Digo, Dios mío, ya se enfermó vuelta, ya se enfermó, ¿qué le irá a pasar? Cuando lo llevamos al doctor porque le dio derrame, estaba más allá que acá, ahí estaba más allá que acá, mi hijo. Yo así mismo lloraba, Dios mío, Señor, decía, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, ya pues con mis otros hijos, mi esposo, nos pusimos a hacer la coronilla de la Divina Misericordia. La rezábamos así, ya le repito, sin fe, sin amor. La rezábamos a la coronilla y al rosario, y al Santo Rosario. Y de repente, a los 3 días de lo que él estaba en coma, empezó a volver a respirar y diciendo que le consigan un sacerdote porque quiere confesarse. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? De ahí me fui a llorar porque yo ya no tenía lágrimas. Me fui a mirarlo allá al Santísimo, me fui a arrodillar al Santísimo, allá donde está él, en su capillita. Y él por dentro me dijo, ¿y qué no sabes que yo vivo dentro de él? Yo vivo dentro de Stalin. Yo tengo la mano sobre él, como dice en Juan 10, versículo, en Juan 11:40 dice, y no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces yo me puse tan contenta por dentro que el Señor me decía que aunque sea con ese poquito de oración que yo estaba haciendo, el milagro ahí estaba. Y la sorpresa, miren hermanos, la sorpresa tan grande. Cuando mi hijo empezó, ya se confesó, ya el padrecito le dio la extrema unción de los enfermos, porque el padre sí me dijo, eso hay que darle a su hijito porque él ya se va, él está más allá que acá.
Entonces a mí me venían a la mente lo que me dijo el Señor en mis adentros, y no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Me vine a estar sentada al lado de mi hijo, la clínica, con los hermanos, y ahí estaba rezando así, así, pero ya, calmada, calmada. Y eso me resonaba por dentro, que decía, ay, no crees que si crees verás en la gloria de Dios. Yo decía, Dios mío, ¿será que mi hijo vuelve? Decía, Dios mío, Señor. Cuando eran las 3 de la tarde, empezamos a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. No sé cuántas coronillas rezaríamos, no sé cuántos rosarios rezaríamos. Cuando a las 3 de la mañana de un jueves, creo que era, un jueves a las 3 de la mañana, mi hijo empezó a alzar las manitos, a decir que la miremos a la Santísima Virgen María en su advocación del cisne vuelta, que estaba sentada encima estaba puesta encima de su cabecera. Era la Santísima Virgen María en su advocación del cisne con su niñito marcadito en brazos, y le botaba, dice, flores. Él la vio. Yo tuve también esa bendición tan grande de volverla a ver, como quien diciéndome, aquí estoy, no los he dejado solos. Entonces, para mí eso fue tan grande, tan grande, tan grande. Y luego, casi a los 8 días que ya le sacamos de la clínica, él vuelto empezó ya pues, a ponerse mejor. Yo ya lo empecé a dejar aquí en la casa. Pero mi llamado por dentro era siempre seguir haciendo oración, ya no alejarme del Santísimo, la Virgencita en el mes de octubre, siempre en el recorrido del Santo Rosario. Ahora en mayo mismo, recién pasamos el recorrido por aquí del Santo Rosario, en el mes de María. En el mes de octubre, hace un año atrás, también la Virgencita me dio otro regalo tan grande en el recorrido, lo que estaba rezando el Santo Rosario. Así mismo llegamos a la casita de una comadre que es a rezar el Santo Rosario, porque ella estaba enferma de cáncer y ella estaba más allá que acá, y ella también sufría mucho porque decía que sus hijitos no estaban hechos los sacramentos. Decía ella, me voy a morir, y es lo que más tristeza me da. Y los hijos ya son grandes, tienen 27, 30 y 35 años, son grandes ya los hijos. Entonces, esa fue la sorpresa más grande, que la mamita Virgen me dijo, por dentro me dijo, hazle rezar todos los días el Santo Rosario para los 20 misterios. Los 20 misterios, hazle rezar. Entonces yo, con otra compañera del grupo, nos pusimos a hacerle los 20 misterios, porque ella primero decía que le daba miedo, que no quería que recemos, porque decía que veía espíritus malos que la acechaban, la atormentaban. Entonces ella dice que cuando nosotros comenzamos a hacer el Santo Rosario, ella pidió que por favor le ayudemos a buscar al sacerdote, porque ella eran años de años igual que no se había confesado, porque ella hacía más caso al mundo que las familias de ella misma le habían dicho que ella estaba condenada porque estaba con los hijos así, sin los sacramentos. Y ella me decía, eso tengo miedo, dice, porque ya la gente me ha dicho que estoy condenada y eso. Y nosotros con mi compañerita del grupo empezamos a hacerle leer la Sagrada Escritura, le leíamos el Hijo Pródigo, le leíamos lo de la ovejita perdida, también le leíamos lo de la mujer adúltera, que eso fue lo que más le cayó a ella como anillo al dedo. Dijo, hermanitas, ustedes con eso ya me han hecho volver, y ahora sí quiero que me lo traigan al sacerdote. Entonces, verán, cuando ya vino el sacerdote a confesarla, fueron casi 3 horas que se reconcilió ella, y el padrecito le dio la santa unción de los enfermos. Y ella ya nos llamó a todos allí, nos dijo, gracias hermanitas, dijo, ustedes
que me lo han traído al Dios viviente, dijo, porque ahora sí lo veo a Dios vivo que está aquí. Es el Señor de la Divina Misericordia y la Santísima Virgen María, en su advocación del cisne, que me están diciendo, ya tu camino está listo. Ya tus hermanas te han arreglado el camino para que vengas. Ella nos decía, estaba la virgencita que le botaba flores en color fucsia y ya la tenía lista. Entonces ella nos dijo, ella habló ya en los últimos momentos que ya estaba yendo. Ella dijo, busquen lo celestial, no lo material, porque lo material aquí se queda. Lo celestial, ahora estoy viendo que es una eternidad. Yo no puedo entender lo celestial. De lo humano, dice ella, me hacía como quien dice, lo humano me hacía, digamos vulgarmente, la palabra vulgar que se dice bolas. Y ya cuando no se entienden las cosas, yo creo que es eso. Entonces ella dijo, yo pienso de que ya mis hijos, los llamó a los hijos, dijo, yo deseo que aprendan a rezar el Santo Rosario y quiero que se pongan el Santo Rosario mis hijos y quiero que hagan por favor los sacramentos, porque yo ya me voy, les dijo, y la mejor herencia que les dejo ya no es otra cosa, sino que el Santo Rosario, la Sagrada Escritura. Esa es la mejor herencia que les dejo. Entonces nos empezó ella a agradecer, a decirnos que ella estaba feliz con nosotros. Y a la madrugada de un jueves, como es a las 3 de la mañana, ella ya falleció, pero le estábamos rezando la coronilla de la Divina Misericordia para que ella se vaya tranquila y en paz. Entonces ella sí nos decía, ustedes sigan así ayudando, dice ustedes hermanitas del grupo, sigan ayudándole así a visitar a los enfermos, los que estamos alejados de Dios, dicen, no solo somos enfermos del cuerpo, sino los enfermos del alma, nos decía. Entonces yo digo, qué lección tan grande de mi Señor y mi Madre Santísima, que estando allí, ellos cuando uno pues está equivocado, uno se olvida de las cosas, pero ellos siempre están allí. Y de allí ya ella se fue, ya de allá, y ella le empecé a soñar que ya estaba en un paraíso muy celestial. Y a la Santísima Virgen María me la enseñó ya en sueños, que ella ya estaba ya en la patria celestial, porque con el cáncer ella ya logró su salvación, el cáncer y también el Santo Rosario, porque ella sí decía, ustedes me han ayudado mucho para esto. También ¿cómo digo? En el recorrido que hemos tenido últimamente del mes de mayo, ahora aquí en Ecuador, aquí en la provincia de Loja, más que todo, que soy yo de aquí en la provincia de Loja, en el recorrido que estuvimos de todo el mes de mayo, ya mi esposo también me acompañó al recorrido con nuestra Madre Santísima, él también ya va rezando el rosario, él también ya va enseñando a los que tiene que enseñarlos. Y últimamente ya le tocó ir abajo a la parroquia donde yo pertenezco. También hacer rezar porque últimamente ya he estado pasando yo mal de salud. Por eso es que ya el Señor me ha llamado a dar este testimonio. Porque no voy a hacer que me vaya a la eternidad y Dios me pregunta qué has hecho por tus hermanos. Allí es que ya le tocó a mi esposo ir a hacer rezar. Por ejemplo, ayer domingo, que ayudamos a hacer rezar los domingos a la parroquia. Ya mis hijos todos pueden rezar el Santo Rosario. Todos. Ahora hasta un nietito que tengo ya puede rezar el Santo Rosario. Entonces es una alegría que no hay que avergonzarse. Claro, uno cuando está joven, cuando Dios todavía nos da vida y salud, uno se avergonza de las cosas celestiales. Pero uno hay que poner a un lado esas cosas. Yo no lo digo por nadie, sino por mí mismo. Ahora últimamente, el 25 de enero del 2026, tuve una conversación directa con nuestra Madre Santísima. Estaba rezando yo en la madrugada, ya desde que a mi hijo le pasó
lo que tuvo el derrame. Ya después de eso, y alguien por dentro me hacía acuerdo que tengo que rezar. Entonces yo de allí siempre me he puesto a rezarlo, mi Santo Rosario por los agonizantes a las 3 de la mañana. Y es así como un relojito. Yo le he pedido a mi Dios y a mi Virgencita, les digo, ustedes tienen que despertarme para rezar, porque yo a veces como soy humana me duermo, pero a esa hora ya me despierto. Y ese día domingo justo estaba alistándome ya para ir a la misa. Eran a las 4 de la mañana y se me vino la mamita virgen en su advocación del cisne. Me dijo, ella, tienes que, hija, ayudar a rezar por la conversión de los pecadores. Pero me dijo ella en una voz tan celestial que yo no le puedo describir porque ella es una madre tan pura, tan bondadosa, que solo el escucharle, Dios me dijo, bueno, madre mía, no me queda más, seguiré rezando por la conversión de los pecadores. Si es la voluntad de tu divino Hijo, así será. Y se me vinieron así en mi cabeza, en mi mente, se me vinieron a mirar unas personas que según yo las miraba que estaban equivocadas. Esas personas estaban equivocadas. Entonces ella me dijo, no te preocupes, hija mía, de ellos. Dijo, ellos van a dar cuenta, Dios, de sus cosas que están haciendo. Tú, hija, encárgate de rezar, de acompañarme a rezar por la conversión de todos los pecadores. Ella me cubrió con su manto precioso que no sabía yo de lo que estaba pasando. Yo le conversé a la compañerita que siempre me acompaña a rezar el Santo Rosario, pero casi a los 2 días se me estaba quitando así, quedé como estasiada, no tengo la palabra. No tengo la palabra exacta, pero quedé así, como estasiada de ver con tanta maravilla que la Madre Santísima haya venido y haya conversado conmigo. Hace poco también, el jueves anterior, estaba también yo haciendo la adoración al Santísimo y él, de tanta alegría que me daba, me dijo, yo nunca te fallo. Mi presencia te basta, me dijo en mis adentros, así porque yo estaba un poco cansada, porque claro, uno cuando ya se dedica a hacer las cosas de Dios, sí se queda cansada. Pero yo le dije, bueno, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y a los 2 días me tocó vuelta el miércoles mismo, escuchar la vuelta a mi Madre Santísima de la nube que le estoy conversando, que me dijo que vamos a la misa, que por qué no he ido a la misa. Un jueves que no fui a la misa, fue porque estuve un poco enfermita, mal de salud. Yo también, eso me faltaba de decirles todavía. Mi columna, tengo fracturada la columna y no puedo alzar peso, no puedo hacer. No puedo correr, pero esa es pura misericordia de Dios que Él me dejó viva. Entonces, cuántas oportunidades que el Señor me ha dado para poder yo agradecerle a través del rezo del Santo Rosario, haciendo bien a los demás. Y como vuelvo y repito, no avergonzarme ya de rezar el Santo Rosario. Ahora lo rezo a donde sea. Por las almitas del purgatorio me toca también pedir. Y mi Madre Santísima en su advocación de la nube, como quien dijo, vamos a la misa, vino y me cogió del bracito y me fue llevando con mi hija. Me dijo, vamos para que escuches la Santa Misa. Yo pues así, pero conversaba así, como estar conversando con otra persona. Ella me dijo, vamos a la misa. Entonces yo estaba un poco mal de salud. Según yo no podía, pero ella me dijo, ahí está María, mi hija se llama María. Me dijo, ahí está María, me dijo, cógete del brazo de ella y vamos a la misa. Y cuando ya bajé allá abajo a la iglesia donde escuchamos la Santa Misa,
Voltera que ella se puso a cantar la canción de A tu amor nos acogemos, no sé si la he escuchado, hermano Arturo, pero eso cantó hasta el último, me hizo cantar. Y sorpresa que ayer, que domingo, bajé a la misa así mismo, fue llevada por mi hija del brazo, me llevó del brazo. Y la canción que cantaba, así mismo, A tu amor nos acogemos, que cantaron en la iglesia, así mismo cantaron, igualito, todas las 7 estrofas de A tu amor nos acogemos. Ese es un misterio tan grande que la Santísima Virgen María también me ha revelado en sueños. Y últimamente, como le estoy diciendo, esas conversas que ella ha conversado conmigo directas, que yo tremenda pecadora, solo llena de pecado, pero ella se ha fijado en mí para inspirar en mí las cosas que muchas las veces, a veces cuando uno está joven, como vuelvo y repito, no le gusta, pero a veces lo que rechazamos, Dios ahí nos pone enseguida para que le hagamos. Y siempre tenemos que, y yo siempre, cuando ya me pongo a hacer oración, digo, Señor, que este día se haga tu santa voluntad y no la mía. Cuando estaba pequeña, verán, cuando estaba pequeña, era muy pequeñita, de 5 o 6 años. Mi mamita murió a los 20 años que estuvo en cama, murió de Parkinson. Y eso fue bien triste, pero ha sido para ahora después el Señor me regale la felicidad vuelta con mis hijos, porque ahí vuelta unos tíos, hermanos de mi mamá, que en paz descansen también, que Dios gocen. Le mezquinaban la casita donde mi mamá vivía con mi papá, porque esa casita había sido de mis abuelos y también ellos querían quedarse con toda la casita. Ahí, entonces mi mamita estaba embarazada de mi última hermanita. Y me acuerdo que la cogieron del bracito, la mandaron botando, que se vaya, que ella no sirve. La mandaron ya insultando con palabras que no se puede decir. Entonces mi papá se armó de paciencia, cogió a mi mamita con sus hijitos. Yo ya estaba grandecita. Y entonces ellos cogieron unos cuchillos grandísimos, unas pistolas, a dispararle a mi mamita para matarla. Y mi papá dijo, no, ¿por qué la van a matar a mi mujer? ¿Por qué la van a matar? Si ese terreno ahí queda, dice nosotros, hoy o mañana nos vamos a morir. El terreno y la casa ahí queda. Y ellos eran tan mezquinos que no los dejaban sembrar ni una sola planta de lechuga, nada. Entonces mi papá vino para acá a otro lado. Ahí la trajo, pero hasta ahí vuelta la seguían. A mi mamita la querían eliminar. Tenían sus carabinas donde la encontraban, la querían matar. Y ella les decía que por qué es tanta la pelea. Vuelta que no lo querían a mi papá, porque mi papá era pobre y que eso no les gustaba a ellos, que es pobre y rezador, le decían a mi papá, los cuñados, que es pobre y rezador, que a ellos eso no les gusta. Entonces, mi mamá y mi papá mejor tenían que esquivar por otro camino. Y mi papá encima de eso, encima de lo que pasó todito eso, mi papá nos enseñó que tenemos que saludarlos, que tenemos que, donde quiera que estén, respetarlos. Son los tíos de ustedes, hijos, nos decía mi papá, nos sentaba en la casa, nos aconsejaba, nunca tienen que guardar rencor. Mañana pasado, decía mi papá, nos morimos, nos vamos de aquí y tenemos que irle a dar cuenta a Dios de nuestras acciones, buenas o malas, pero tenemos que rendirle cuentas a Dios. Entonces, eso yo de pequeña decía, mi papá lo acaban de matar y lo hablan porque es rezador, pero mi papá venía a una capillita cercana que había. Ahí se arrodillaba y nos enseñaba que hay que arrodillarnos a la capillita cercana donde había. Ahí nos arrodillamos y él decía, donde esté la capilla, ahí se arrodilla a darle gracias a Dios y a mi papá por el día de vida que nos ha dado, porque Él nos permite respirar. Y que fuera, decía mi papá, si de un tropezón nos cayéramos
o cualquier cosa nos puede pasar. ¿Qué fuera de nosotros si que Dios no existiera? Entonces mi papá siempre nos mantuvo en eso, a leer la Sagrada Escritura, siempre después de rezar el Santo Rosario. A las 3 de la mañana estaba rezando y después nos leía la Sagrada Escritura. Por ahí está la Sagrada Escritura todavía de mi papá que la tenemos. Y él nos decía, hay que enseñar el bien, nos decía. Y si lo escuchan ustedes, hijos míos, y se lo escuchan y lo captan, llegarán a ser buenas personas. Pero no odien a las personas, no se llenen el corazón de odio, de rencor, porque eso más se envenena el alma, nos decía mi papá. Eso más eso más nos envenena el alma y nos daña el corazón. Y ya Dios ya no habita en un corazón así, nos decía mi papá. Y nosotros éramos pequeños cuando Él nos enseñó todo eso. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, hermano Arturito. Ha sido una bendición.